La historia alemana es la más loca, espectacular y dramática de Europa. Hace siglo y medio, Alemania no existía. Poco después de crearse ya era un imperio, y al poco tiempo se hundía. Pero poco más tarde había vuelto a convertirse en el país más fuerte del continente, y con la misma celeridad desaparecía. En mis años de vida, que no son pocos, pero tampoco tantos como para competir con la vida de las naciones, he conocido 3 mapas completamente distintos de Alemania. Aquel de la preguerra, que se extendía hacia el este, luego partida en 2 mitades, y el de ahora, reunificada aunque reducida. Parece como si los alemanes no supieran vivir más que en la cima o el abismo, que su historia fuera una sucesión ininterrumpida de victorias y derrotas espectaculares, de milagros y de ocaso de los dioses. Los alemanes vuelven a estar unidos, con las calderas a todo vapor. ¿Hacia dónde tirarán? Parecen confusos. Los del oeste viven demasiado bien para meterse en aventuras. Los del este viven demasiado mal para poder soñar en tales cosas. Pero el destino de los pueblos suele estar escrito en la geografía y en la historia. Así que atención a lo que hace la Alemania unificada, pues la suerte o desgracia de Alemania suele ser la suerte o desgracia de Europa. Ausland reinkommen. Erstens meine Völkervermischung, was überhaupt nicht, was mit dem deutschen Volk überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und dagegen bin ich dann so. Es gibt hier genug Mischlinge. Und die bringen ja andere Rassen mit rein und alles, also nicht. Das Gebiet, was uns nach dem Zweiten Weltkrieg weggenommen wurde, widerrechtlich. Dieses Gebiet wie Schlesien, Ostpreußen, Mähren, Pommern, ja, das ist seit Urzeiten deutsches Gebiet. Und das steht uns nach dem Völkerrecht zu. Und wenn wir als deutsches Volk danach streben, diese Gebiete wieder Deutschland anzugliedern, das heißt nicht, dass wir faschistisch sind. Cuenta la leyenda que aquel 26 de junio de 1284 desaparecieron de Hameln 130 niños. El extraño flautista que había librado a la ciudad de las ratas regresó para cobrarse el servicio que no le habían pagado encantando a los niños. Nunca se supo qué sucedió exactamente aquel 26 de junio de hace 707 años, pero algo muy grave debió ocurrir. La mayoría de los historiadores cree que aquel día se produjo en realidad un secuestro masivo de niños en Hameln. Se afirma que fueron raptados para colonizar las regiones de Silesia, Moravia, Pomerania y Prusia. Después, el pequeño pueblo, para conjurar el horror del secuestro de sus niños y niñas, inventó la hermosa leyenda del flautista de capa roja que les libró primero de lo más inmundo de sus vidas y que después se llevó lo más hermoso de ellas. Conocida en castellano como Hamelin, la pequeña ciudad de Hameln parece resucitada de un cuento de hadas. Por doquier se respiran altos grados de civilización y un elevado nivel de vida. Sin embargo, como en otras partes de la Alemania occidental, muchos de sus habitantes no están contentos. Piensan que mantener a los nuevos alemanes federales venidos del este les está costando demasiado caro. Nein, ist nicht gut, für mich persönlich nicht. Ja, eben durch die ganze Steuererhöhung, die Politiker hätten erst mal sehen sollen, dass da Arbeitsplätze geschaffen werden, nicht kaputt gemacht werden. Los alemanes occidentales han tenido que dedicar 8 de cada 100 marcos tan solo para sostener a los orientales que amenazaban ruina. La parte rica de la familia ha exprimido más o menos a regañadientes sus bolsillos. De esta forma, la euforia de la reunificación pronto se enfrió y comenzaron las críticas y las miradas de reojo. Hay quien dice que la caída del muro, más que unir, ha separado a los alemanes de los dos lados. Como el más poderoso de los flautistas, el capitalismo ha hipnotizado a los hijos alemanes del este y se los ha llevado detrás de él. Como aquellos niños y niñas secuestrados por el flautista, los alemanes llegados del frío marchan contentos detrás de la hermosa música, pero sin embargo también se sienten secuestrados y dominados por ella. Después de una agria polémica, el estandarte prusiano, muchos años símbolo del imperialismo alemán, se volvió a colocar en la puerta de Brandenburgo. Hoy tan solo una franja de asfalto de diferente color recuerda el lugar por donde atravesaba físicamente el telón de acero. Los alrededores están llenos de puestos donde se venden todo tipo de recuerdos. Estos puntos de venta están controlados fundamentalmente por turcos. Cae la tarde y algunos vendedores musulmanes comienzan a orar en dirección a la Meca, aunque parecería que adoran la puerta de Brandenburgo. Turcos y alemanes del este miran y temen en la misma dirección, y ambos se sienten extranjeros. Umut, un niño turco, nos contaba que en la escuela los profesores son más o menos fríos con él por el hecho precisamente de ser turco. Manche sind nicht nett, manche sind nett. Manche
magten auch nicht die Türken, manche magten. Ist so unterschiedlich. Wir haben schon bemerkt, dass wir da nicht willkommen sind. Und dann sind wir rausgegangen, haben schon auf uns 10, 20 Leute gewartet schon auf uns. Die wollten uns aufstellen, ein paar Leute haben von denen mit Flaschen geworfen sind auf uns, aber haben uns nicht getroffen dabei. Wir sind ganz ruhig dann weitergelaufen, ob nichts weh und so. Und dann haben uns ein paar so von hinten angeschrien, so, ihr scheiß Türken und so. Türken an den Wand und so. Ich versuche immer in meiner Heimat eine Arbeitsstelle zu bekommen. Wenn es klappt, will ich mal, also von heute hier, eine Türke. Ich habe eigentlich keine Lust, hier irgendwelchen ein paar mehr Mark zu verdienen, eigentlich hier zu bleiben. Das kommt öfter vor, so, wenn man fremden Laden geht und so, wo kaum Ausländer reingehen, und da kommt ein Ausländer so rein, und da ging es schon mal scharf so an, also, und so, ja. Machen so schiefe Augen und so. Und dann manche servieren so, im Restaurant so, kommen sie an, ja, wir geben schon, die sind überhaupt nicht nett so, die schreien dich nur an. Die Schritte, Anfang des Schrittes von rassistischen Bewegungen, ja. Erst fängt es eigentlich mit Blicken an, danach mit Sprüchen, danach kommt es eigentlich mit Gewalt. En Berlín, fundamentalmente en el barrio de Kreuzberg, los turcos leen sus propios periódicos en sus propios bares, como este, llamado Mar Negro. Allí los guetos se encierran cada vez más en sí mismos. Al final, como le sucede a esta joven turca, nadie de entre ellos tiene muchos amigos alemanes. Nee, nicht so viel. Also 2, 3 Stück. Deutsche. Im Arbeitsplatz mir nicht. Auch manchmal Türkisch und Spanien und Jugoslawisch. Si se mira la puerta de Brandenburgo desde el antiguo sector soviético berlinés, a la izquierda se extiende un gran descampado. Es la Potsdamer Platz, pero hasta que cayó el muro era conocido popularmente como el Campo de la Muerte. Pocos centímetros de su suelo había que no estuvieran minados. Hoy, como en otros lugares del doble muro, tan solo quedan 2 caminillos que sirven para el solaz de paseantes y ciclistas. Según la leyenda, bajo este montículo se encontraba y aún se encuentra el mítico búnker de Hitler. Solo los buenos conocedores de Berlín saben dónde encontrar planchas de muro original. También lo saben los mercaderes de recuerdos turísticos. Como el fetiche más cotizado, decenas de planchas de muro han sido descuartizadas a golpe de escoplo para saciar la sed de los turistas. Esto es Checkpoint Charlie, o al menos lo que queda de él. Aquí se encontraba la frontera más caliente de la Guerra Fría. El lugar está siendo reconstruido para satisfacer el consumo turístico de quienes allí acuden. Este muro, delante del cual se fotografían decenas de visitantes al día, no se encontraba aquí. Sustituyó al original, guardado en un museo, después de que intentaran robarlo. Como si fuera una broma de la historia, varios albañiles se afanan en levantar nuevamente algunas planchas del muro para que puedan ser contempladas por los turistas. También es posible ver algo de alambre de espino, alguna torreta de observación y hasta la cruz que recuerda a Burkhard Niering, de 24 años, una de las 240 personas que murieron, como dice en la inscripción, pasando la frontera de Alemania a Alemania. Checkpoint Charlie se ha convertido en uno de los centros turísticos de Berlín. Los lugares de la división son más visitados que el Berlín monumental. Algunos extranjeros, como este ciudadano holandés, creen que la reunificación es muy peligrosa. Wir denken, für Deutschen kann es gut sein, aber wir haben doch ein bisschen Angst, dass ein zu groß Deutsche eine Großgefahr in Europa sein kann, wenn einer hier an die Regierung kommt, der etwas hat wie der Hitler. Sin embargo, si se habla con los berlineses que por allí pasan, pocos o ninguno tienen en sus mentes el deseo de conquistar Europa. La dureza de las condiciones económicas que los berlineses del este están padeciendo tras su integración en la moderna pero cara Alemania federal provoca, más que cualquier tipo de deseo de expansión, un sordo resentimiento contra sus parientes ricos, a los que un día no muy lejano quisieron parecerse. Sind wir so deutsche dritter Klasse, wenn man jetzt die ganzen türkischen Gastarbeiter bezeichnet, die sind dann doch noch mehr wert als wir als ehemalige Ostdeutsche. Wir sind wirklich deutsche dritter Klasse. Also der Beitritt selbst war keine Sache, wo 2 Gleichberechtigte sich zusammengefunden haben, sondern man konnte sich doch irgendwie vor
als derjenige, der unterlegen ist, als besiegbar. Un sólido muro de desigualdades separa las dos Alemanias que intentan ser una sola. En Berlín, los arcaicos Trabant de la industria comunista circulan y aparcan junto a los coches nacidos de la más moderna tecnología occidental. Estos dos coches solo tienen en común la letra D, que corresponde al nuevo país en que conviven juntos. La diferencia entre el nivel de vida de unos alemanes y otros no solo se nota en los coches que conducen. Las ciudades y sus gentes reflejan que un reloj estuvo allí detenido durante mucho tiempo. Muchos de estos alemanes piensan que una gran parte de su vida ha sido malgastada por algo que ellos no decidieron. Un telón de acero cayó sobre sus vidas, también sobre las del matrimonio Wirth. Also Gefühle, man kann sagen, wir waren dermaßen deprimiert, weil wir nicht mehr wussten, rein noch aus, denn es gab ja kein Entrinnen über Berlin oder sonstige Sachen. Wir waren ja eingestammt. Das war furchtbar für uns. Wir waren ja gezwungen, hier zu leben und mit dem Leben so auszukommen. Und man hat eben versucht, so gut wie man konnte, sich auch ein bisschen als Frau entsprechend dann, wie soll ich sagen. Naja, ich will mal sagen, wir sind jetzt leider nicht mehr in der Lage, das alles nachzuholen, was die anderen Menschen da drüben, die Frauen, sich leisten konnten. Neidisch bin ich vielleicht mal doch mehr oder weniger gewesen, die schönen Reisen, die schönen Länder zu besuchen, diese Möglichkeit eben nicht gehabt zu haben. Gorbich es un barrio obrero en una ciudad obrera de un país que fue hasta hace muy poco oficialmente obrero. Sin embargo, los hijos de este lado de la nueva Alemania no quieren ser considerados como proletarios. Ellos nacieron como vencedores del comunismo. Ahora tan solo no quieren ser los perdedores del capitalismo. En barrios como Gorbich, en la ciudad de Dresde, los sentimientos nazis no son patrimonio de ocultas logias ultraderechistas, sino de adolescentes comunes y desencantados. Por ejemplo, Susi tiene 13 años y una sola frase para explicar lo que pasa. Ausländer raus. Warum? Weil die uns die Arbeit wegnehmen. También los amigos de Susi tienen explicaciones urgentes para problemas urgentes. Die Ausländer sind ja billige Arbeitskräfte und die werden eher eingestellt. Deswegen prinzipiell raus. Die bringen ihren Drogen mit rein, AIDS, alles. Rassist? Ich bin ja nie in Südafrika. Und hier... Okay, wenn ein Ausländer mir vorbeigeht, anpöbeln, ja, ist grundlos, ist sinnlos. Aber wenn mir einer Bilde kommt, hauen wir rein. Wenn das mit den Vietnamesen aufhört, mit dem Zigarettenverkauf, mit den Schwarzen, waren sich nicht wundern, wenn sie kracht. Aber deswegen sind wir noch keine Rassisten. Wenn ja die Nigger aus der Straßenbahn rausfliegen oder hier welche abgestochen werden, das ist noch lange kein Rassismus hier. Hier werden sie noch nicht abgeschossen. Bajando desde la puerta de Brandenburgo hacia el Alexanderplatz, en el antiguo Berlín Este, se camina por el llamado Paseo bajo los tilos, el lugar para deambular apaciblemente en el Berlín tradicional. Bajo sus tilos, el matrimonio Rauhut hace balance de su difícil situación. Ahora, el señor Rauhut, economista en la antigua RDA, no solo no tiene trabajo, sino que además sus estudios de economía de planificación central le han convertido en un absoluto incapacitado para cualquier puesto. A sus 50 y tantos años, el señor Rauhut debe empezar prácticamente de cero. Für mich war die ganze Geschichte ein großer Schock, den ich wahrscheinlich noch jahrelang nicht überwinden kann. Denn erst einmal hatte ich mich so in meinem Leben eingerichtet, dass ich meine Arbeit nicht verlieren würde. Mir bleiben noch 10 Jahre zu arbeiten und natürlich hatte ich gedacht, dass ich also bis zum Ende bis zur Rente auf diesem Gebiet tätig sein würde. La esposa del señor Rauhut se llama Irena y estudió idiomas, entre ellos el castellano. Entonces es muy difícil, tenemos que economizar toda nuestra vida. Por ejemplo, no vamos más en el cine, con los conciertos, en la cultura, porque es demasiado caro para nosotros. Antes era una necesidad para nosotros y una cosa totalmente normal.
y ahora hay que ver y hay que calcular cada cosa y cada precio. Me siento así exiliado, me siento como extranjero en mi propio país, porque naturalmente los edificios existen todavía, pero el modo de vida ha completamente cambiado. Y en todas partes se ve la publicidad para productos alimentarios, productos de lujo que no puedo comprar. Había muchas cosas muy buenas que de un día a otro desaparecieron. Y nosotros nos vemos de un momento al otro bajo la ocupación, se puede decir, de un sistema capitalista que yo no quería. Mucha gente en Alemania cree que desde la llamada reunificación se ha desatado una especie de caza de brujas mental. El sistema vencedor intenta uniformar y el perdedor procura esconder las huellas de su pasado. Desde el 3 de octubre del año pasado es difícil encontrar libros que han sido publicados en la RDA. Por ejemplo, el Duden, que ha sido siempre el diccionario, digamos, oficial, casi se puede decir, de ambas Alemanias, pues actualmente solo existe el de la República Federal. El otro ya no se puede encontrar porque los han echado los libros en los contenedores. Y es difícil y hay que ir incluso al anticuario para conseguir libros. Como en el caso de los libros y las ideas, desde el lado occidental se restaura el decrépito país que los occidentales encontraron cuando abrieron sus puertas. En las calles es una mano de pintura. En las librerías y en las escuelas son libros nuevos y nuevas enseñanzas. Francesca tiene 13 años y es la hija pequeña del matrimonio Rauhut. También este año tiene libros nuevos. Ja, natürlich. Es ist natürlich jetzt irgendwie schwer zu begreifen, dass auf einmal alles falsch sein sollte, was man gelernt hat. Also, ich bin ja damit aufgewachsen. Also insofern muss ich erstmal jetzt doch schon überlegen, was die eigentlich damit alle sagen wollen und so, und was es bedeutet dafür. Poco a poco, lentamente, la noche del antiguo Berlín Este se puebla de neones de publicidad occidental. Si bajamos desde Checkpoint Charlie hacia el Paseo Bajo los Tilos, a nuestra izquierda veremos los antiguos escaparates de la Delegación Cultural Soviética. Hoy han sido convertidos en un concesionario de Mercedes-Benz con unos deportivos de ensueño y en los escaparates de la elitista joyería Christ, donde ensimismados se paran los berlineses recién llegados al capitalismo. En la Alexanderplatz, el Ayuntamiento Rojo se sigue llamando como siempre rojo, pero solo por el color de sus ladrillos. Y más allá de las grandes avenidas, el Berlín Oriental profundo sigue conservando viejas y melancólicas calles adoquinadas por donde circulan los tranvías, calles adoquinadas que pronto serán cubiertas por varias capas de asfalto. Yo busco un concurso. El mejor show de la televisión, a partir del domingo, te ofrece lo más gordo. El Gordo, un concurso presentado por Los Morancos, con Irma Soriano y Eloy Arenas. Muchos más premios, mucha más alegría, mucho más humor en El Gordo. Y eso no es todo. Además de El Gordo, El Flaco, un espacio presentado por Luis Sánchez Polac, TIP. El Gordo, mucho más gordo. El domingo a las 9 de la noche en Antena 3. Mira la diferencia. El Gordo, con la colaboración de Batidos Puleva, Oasis, Dash y Razer. El Gordo. Rice Krispies de Kellogg's presenta... ¡Snapcrackle Pop! ¡Se os acabó el tiempo! ¡Por favor, el último desayuno! Cuando viertas la leche en los Rice Krispies, verás qué sorpresa. ¡Nos atacan! ¡Al agua! Rice Krispies de Kellogg's, la sorpresa nutritiva de tu desayuno. Nuevo Axe Rolón. Nuestra segunda historia de hoy tiene un nombre propio como eje conductor, Saddam Hussein. ¿Puede un dictador ser pobre? Les diría que es metafísicamente imposible. Dictadura significa poder, y al lado del poder está siempre el dinero, no puede faltar. Un dictador permite que otros se enriquezcan,
Les da la llave, la posibilidad de ganar, y ante esa posibilidad no permanecen indiferentes ni el talento, ni la osadía, ni la intuición de quienes tienen prisa a la hora de convertirse en ricos, cada día más ricos. Saddam Hussein ha construido una gran fortuna en 2 décadas de poder absoluto en su país. Un país que es más rico de lo que parece. Casi sin proponérselo, Saddam Hussein ha conseguido esa gran fortuna. Solamente por comisiones de venta de petróleo se estima que Hussein ha conseguido atesorar unos 10.000 millones de dólares, 1 billón de pesetas. Son recursos administrados por familiares, por hombres de confianza, repartidos por un complejo entramado de testaferros, de sociedades casi sin nombre, manejados por afortunados que preguntan poco y saben lo que deben hacer para que se pierdan los rastros del dinero. Hoy el dinero viaja con velocidad enorme. En segundos, de forma electrónica, pasa de un continente a otro, de un banco a otro, de un lugar a otro. No deja rastro. Se confunde como la arena del desierto. Además, ante dinero fresco, ¿quién hace demasiadas preguntas? Van a ver ustedes ahora un excelente reportaje de la CBS, de la cadena americana, basado en investigaciones profundas de sus reporteros y en investigaciones también de uno de los más rigurosos servicios de detectives financieros del mundo. Es un reportaje sobre la fortuna de Saddam Hussein y sobre el riego de todos esos dólares, de todos esos recursos financieros por el mundo, por distintas sociedades. Las cifras son mareantes, pero quizás sean muy certeras. Probablemente infravaloren el poder del dictador, de este y de tantos otros, porque incluso en democracias formales los poderosos pueden amasar fortunas. Así que si en las democracias pasa eso, ¿qué no van a conseguir los dictadores? Jules Kroll es uno de los investigadores privados más importantes del mundo y el hombre contratado por el gobierno kuwaití para encontrar el dinero de Saddam. Su compañía, con base en Nueva York, emplea cientos de trabajadores de todo el mundo, especializados en las adquisiciones de grandes compañías, espionaje industrial y búsqueda de fortunas ilegales como la de Ferdinand Marcos o Jean-Claude Duvalier de Haití. ¿En qué nivel está la fortuna de Saddam Hussein en relación con las anteriores? Se encuentra en el grupo de las superestrellas. Ha construido una red muy inteligente a través de algunos compañeros. Una red más extensa y peligrosa de lo que nosotros hemos visto en cualquier otro caso. La mayoría de las otras era mucho más simple. Esta es muy compleja y muy secreta. La información del señor Krull procede de los expatriotas iraquíes, contactos internacionales, registros de grandes compañías y una de las bases de datos privada más grande del mundo. Él mismo cree que el origen de la fortuna personal de Saddam proviene de la extracción por parte de Saddam y su familia durante los últimos 10 años del 5% de las ventas iraquíes de petróleo, el 5% de 200.000 millones de dólares. Estamos hablando de unos 10.000 millones de dólares. De 10 a 11.000 millones solo en las transacciones de petróleo. Suficiente para ser uno de los hombres más ricos del mundo. Sin duda. Cuando llegue el momento de indemnización, sé que Saddam Hussein e Irak dirán: somos pobres, no tenemos dinero, lo poco que tenemos lo necesitamos para reconstruir la economía. ¿No es así? Oficialmente sí. No tienen dinero. Pero ellos han construido esta red financiera fuera del país que posee grandes cantidades. Están creadas con dinero del pueblo iraquí, pero no están clasificadas como dinero del pueblo iraquí. Estas cantidades han sido robadas. Han sido estafadas. Quiero decir que esta es una actividad mafiosa. Lleva muchos años así. Tienes una sola familia, la equivalente iraquí de la familia Gambino. De hecho, es un asunto familiar. La parte interna del imperio político y financiero de Saddam está compuesta de sus familiares íntimos, además de contactos estrechos en el pueblo natal de Saddam. Hemos descubierto países sirviendo de fachadas ilegales extendidas desde Italia a Francia, Alemania, a las islas del Canal de Gran Bretaña y saltando luego a los Estados Unidos, a varios puntos de los Estados Unidos. En algunos casos, las compañías pertenecen totalmente a Irak y en otros solo parcialmente. Algunas de las inversiones son públicas y otras secretas. Jules Kroll dice que uno de los secretos es que en los negocios con compañías japonesas, el 2,5% va directamente a una cuenta bancaria japonesa de Saddam. El cuartel general del imperio financiero de Saddam está aquí, en Ginebra, Suiza. Desde muchos puntos de vista es el sitio ideal. Ginebra es famoso como centro financiero por su discreción bancaria.
también es sede europea de la ONU, lo cual es conveniente porque el jefe del imperio financiero de Saddam también trabaja para él como embajador iraquí, aquí, en la ONU. Es el hermanastro de Saddam y su nombre es Barzan Taridi. Barzan es un ex jefe de la temida policía secreta de Saddam. Vinimos aquí para intentar entrevistarlo y buscar una de las compañías que, según Jules Kroll, son fachadas para el dinero de Saddam. Una de las pistas nos lleva a este edificio de oficinas de Ginebra, sede principal de la compañía Midco Finance, la cual se autodescribe como un holding metido en comercio e inversiones. Pero esta es también la dirección de algo llamado Montana Management, algo que suena como una oscura compañía americana inmobiliaria. De hecho, no es ninguna de las dos cosas. Está registrada en Panamá y sus directores y ejecutivos son iraquíes y en absoluto desconocidos. Las posesiones de Montana Management incluyen con el 8,4%, o lo que es lo mismo, unos 67 millones de dólares en acciones de una de las mayores compañías de comunicaciones en el mundo, el grupo de empresas francés Hachette. Esta compañía tiene compañías de publicaciones, emisoras de televisión y revistas en América como Elle, Woman's Day, Car and Driver y Road and Track. Nosotros sospechábamos que la gente allí estaría tan sorprendida como nosotros al saber que Saddam Hussein tiene algo que ver con ellos. Según Jules Kroll, los ejecutivos y directores de Montana Management solo son hombres de paja para Saddam Hussein. Usted está diciendo que Saddam Hussein es el dueño del 8% de Road and Track. El 8,4%. Los ingresos anuales de Hachette oscilan entre 4 y 5 mil millones de dólares. Es un imperio inmenso. Decidimos visitar la dirección de Montana Management. Queremos encontrar el Montana Management. ¿Es esta la dirección? Sí, aquí es. Entonces, ¿dónde están? No están, esto es solo la dirección. Ya, pero ¿cómo podemos encontrarles? Este es solo su domicilio. Ajá. ¿Cómo se les puede localizar? Vaya a Bagdad. ¿A Bagdad? ¿De verdad a Bagdad? Sí, eso creo. ¿Pero por qué a Bagdad? Hombre, ellos son iraquíes. Y normalmente los iraquíes viven en Irak. Boris Buehler es un abogado suizo y miembro del consejo financiero de la compañía Midco, la cual no solo comparte una dirección física con Montana Management, sino que también comparte ejecutivos y directores. No sé dónde están. ¿Y qué sabe sobre la inversión iraquí de 67 millones de dólares en Hachette? Ellos me dicen que no es asunto mío y yo no se lo cuento a nadie. Pero usted cree quizás que ellos sí tienen el 8% de Hachette. Yo no sé lo que creo, yo creo en Dios. Las investigaciones de Jules Kroll descubrieron otro plan que está siendo utilizado para esconder los billones de Saddam. A principios de agosto, cuando las tropas iraquíes se estaban moviendo hacia Kuwait, también el dinero iraquí estaba en movimiento. Una avalancha de Telex salió de Bagdad con instrucciones de transferir dinero de las cuentas bancarias iraquíes a cuentas en el Banco Central de Jordania y otros bancos jordanos. En 2 ocasiones estas transferencias fueron paradas, pero Jules Kroll dice que algo de dinero se filtró. Encontramos que hubo dinero transferido desde Irak a Jordania por seguridad. Entonces, ¿usted está diciendo que una parte de los billones de Saddam se encuentra a salvo en el Banco Central de Jordania? Pues en el Banco Central de Jordania, pero en diferentes partes del mundo. Quizás dentro de Jordania, quizás fuera, pero sus sistemas de banco están muy conectados. Lo que usted está diciendo básicamente es que Jordania fue un instrumento fundamental para proteger parte del dinero de Saddam Hussein. La casa de los Hussein es la casa de la convivencia para Saddam. Y Jules Kroll dice también que Jordania no solo estaba ayudando a Irak a esconder el dinero, ayudaba también a Irak a transportar coches robados. Se han observado y visto, por ejemplo, en Suiza, automóviles de lujo que fueron robados en Kuwait y acabaron en sitios como Ginebra. Dice Jules Kroll que los coches robados fueron transportados a Europa a bordo de vuelos diplomáticos de las aerolíneas reales jordanas y que llegaron a la embajada iraquí en Ginebra. De hecho, miles de coches fueron robados tras la invasión iraquí de Kuwait. Nosotros creemos que solo en automóviles robados han conseguido más de 300 millones de dólares, automóviles que pertenecieron a kuwaitíes y compañías kuwaitíes. Este Ferrari rojo acabó en Roma robado por un coronel iraquí que intentó buscar la salida más rápida de Kuwait y, según el gobierno kuwaití, las limusinas Mercedes en Bagdad, usadas el mes pasado para conducir a un enviado soviético de visita en el país, Andrei Grimokov, fueron también robadas en Kuwait.
Existe también una red industrial de Saddam. Hace 4 años, bajo la dirección del yerno de Saddam, Hussein Komal, ministro iraquí de Industria y Petróleo, Irak empezó a comprar decenas de compañías occidentales que ayudaban a Saddam a desarrollar su propia industria de armamentos. Todas estas compañías están metidas en el negocio de comprar equipos con doble uso. Acero, que podría ser usado con fines industriales, pero de hecho fue usado para construir cañones. ¿Son grandes compañías? Algunas de ellas son bastante grandes. Por ejemplo, tenemos esta compañía, Esmina Mecánico. Es una compañía del oeste. Esta compañía factura entre 50 y 100 millones de dólares al año. El gobierno iraquí, a través de fachadas, es dueño del 18%. En Estados Unidos, las pertenencias de Saddam incluyeron esta compañía de elementos mecánicos de propietarios iraquíes en Ohio y una compañía de ingeniería en Los Ángeles. Mirando al fondo de estas inversiones, el nombre que encontramos una y otra vez es Anis Wadi. El señor Wadi es un intermediario clásico, es un broker. Encontramos al señor Wadi en Beverly Hills, en su casa valorada en $3,5 millones de dólares. ¿Qué volumen de negocio tuvo usted con el gobierno iraquí en los últimos 4 años? Entre 20 y 30 millones de libras esterlinas, lo cual supone entre 50 y 60 millones de dólares. Esto es muchísimo dinero. Sí. Insiste Wadi que él es solo un hombre de negocios y todo lo que él hizo fue totalmente legal. Afirma que a él le llamaron oficiales del gobierno iraquí con una oferta que no podía rechazar. ¿Hizo usted algún negocio con Irak por valor de 60 millones de dólares? Así es. ¿Y usted dijo que no tenía ninguna conexión con el gobierno iraquí? Ya se lo dije, nosotros solo somos gente con suerte. ¿Y no tuvo ninguna conexión con Saddam Hussein o su gobierno? No, ni nos conocemos. O sea que usted solo estaba en el sitio correcto en el momento adecuado. Exacto. Yo pienso que el señor Wadi no está siendo correcto, o para decirlo más claramente, está mintiendo. Porque uno no puede estar metido en todas estas compañías, todas ellas controladas por iraquíes, solo por casualidad. Él está metido hasta el cuello. Por lo visto, el gobierno estadounidense está de acuerdo con Jules Krauss. En la mañana del viernes, agentes federales confiscaron la casa de Wadi y sus negocios en Beverly Hills, acusándole de formar parte de los fondos iraquíes en los Estados Unidos. Más allá de eso, el Departamento del Tesoro dice que ya ha confiscado o está a punto de hacerlo más de 1.000 millones de pesetas de ese dinero y propiedades iraquíes en este país. Sabíamos desde el principio que probablemente Saddam Hussein no querría hablar con nosotros. En Ginebra, fuimos buscando a su hermano, el embajador Barzón, el hombre que, según Jules Krauss, dirige la red financiera. Barzón, uno de los hombres más poderosos en el régimen de Saddam, nunca antes había concedido una entrevista y se negó a darnos una cita. Fuimos a buscarle a su sitio favorito por la noche. Luego, intentamos hablar con él en su casa. Después fuimos a la embajada iraquí para ver si él podía decirnos algo sobre las acusaciones de Jules Krauss. Al principio, la seguridad de la embajada nos echó, pero luego Barzón accedió a hablar y le preguntamos sobre la acusación de que él controla el imperio financiero secreto de Saddam. Estoy dispuesto a darle una autorización para investigar cualquier banco del mundo, y si hay algunos fondos bajo mi nombre o mi control, entonces usted puede invertirlos como quiera, y nosotros solo querremos el 1% de lo que consiga. Estoy dispuesto a aceptar esta propuesta ahora mismo. ¿El gobierno iraquí o la familia de Saddam tiene alguna inversión en la compañía Montana Management? Lo que yo puedo afirmar categóricamente es que la familia no tiene nada que ver. Los kuwaitíes dicen que Irak robó en Kuwait docenas de millones de dólares en coches y que algunos de ellos han acabado aquí, en Ginebra, en manos del personal diplomático de su embajada. No tengo ninguna idea de lo que está usted hablando, de lo que ha sido sacado de Kuwait, pero cosas de esta naturaleza pasan. Respondiendo a su otro punto, si yo no le contesto ahora mismo, usted se quedaría con la duda, de modo que le voy a contestar. Sí, recibimos hace un par de meses 2 coches de Bagdad. El primer coche fue mandado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para el uso de la embajada. El segundo es mi coche personal y yo tengo los documentos en regla. Yo personalmente no me sentiría disgusto usando o llevando algo que perteneciera a otro. Así fui educado y así lo siento.
Jules Kroll, que visitó Kuwait la semana pasada con un grupo de comerciantes americanos para calcular los daños, es el hombre clave del esfuerzo mundial para recuperar el dinero de Saddam y de Irak. No solo el dinero que se necesita para reconstruir Kuwait, sino dinero para compensar a cualquier persona que sufrió por culpa de los iraquíes. Y nosotros estamos sorprendidos de oír a un árabe, el hombre que contrató a Jules Kroll, el embajador kuwaití en los Estados Unidos, el jeque Saud al-Sabah, decir que él piensa que Israel merece algo del dinero. Yo creo que los israelíes han sufrido con los disturbios. Muchas casas, muchas propiedades han sido dañadas. Y una vez que todo eso llega a los tribunales, Israel podría hacer una reclamación como muchos otros países. Y la única cosa de que está seguro es de que los miles de millones escondidos de Saddam no deben permanecer seguros. Yo creo que ellos tienen que responder del robo con los fondos que han sacado de su propio pueblo y tienen que contarlo a su pueblo y a nosotros. Eso ha sido conseguido ilegalmente. Es un robo y no tiene ninguna justificación. Aceptar pagos ilegales y cobrar comisiones es una violación criminal de la ley iraquí. Ellos cortan cabezas y ahorcan gente por hacer eso en su propio país, excepto cuando se trata de ellos mismos. Las drogas es la peor muerte que hay, puesto que pasas de ser una persona vital por ti misma a pasar a depender de los demás, de un objeto. Las drogas es la muerte en sí. Lo de menos es que la protagonista de esta historia que van a conocer enseguida se llame Nuria, o que tenga 14 años, o que haya nacido en Madrid. Lo de menos, tristemente, es que haya desaparecido, porque a efectos estadísticos es un caso más de los 30 que se producen al mes en la capital de España, y a efectos periodísticos, donde las reglas del juego son frías como el acero, es una historia más o menos parecida a otras historias que cíclicamente llaman nuestra atención. Sin embargo, hay algo de específico en el reportaje que verán enseguida, y algo también de estremecedor, por cierto. Ustedes probablemente no habrán tenido noticia hasta ahora del drama que les van a contar. No ha aparecido en los periódicos, ni ha merecido la atención de la radio, no se ha hecho popular por los conductos normales. Es una historia que se ha escrito en las paredes de los grandes almacenes, en las bocas del metro, en las vallas, en las farolas, en los escaparates y en las esquinas. Es probablemente la historia de un movimiento de solidaridad de un numeroso grupo de ciudadanos unidos por la amistad y por el trabajo, que ha buscado autoprotección, solución eficaz, ayuda y esperanza al margen de los mecanismos institucionales, o en todo caso que han buscado la añadidura de otra iniciativa distinta a la institucional. Y si eso revela algo, tal vez sea desconfianza, falta de fe en la utilidad de los cauces oficiales, en definitiva una cierta sensación consciente o inconsciente, no lo sé, de desamparo. Y eso es algo, créanme, que debería hacernos pensar. Muchos madrileños se han familiarizado ya con este cartel, que desde hace un mes se puede ver en escaparates y paredes de zonas distantes de la ciudad. Un grupo de compañeros de trabajo de Mario Arévalo, apoyados por la propia empresa en la que trabajan, unos grandes almacenes, se ha encargado de distribuirlos junto con vecinos y amigos. Avisan de la desaparición de Nuria, una niña de 14 años, a la que se vio por última vez en el pueblo de Vallecas, donde vive, a las 9 de la noche del 3 de septiembre pasado. Después de un mes, la tensión en la que vive una familia de la que ha desaparecido un menor es agotadora. El teléfono del que siempre se espera una información favorable puede ser vehículo de propuestas de videntes, falsas pistas y hasta bromas de mal gusto. Pues un mes ya, desapareció el 3 de septiembre. No, desgraciadamente no. Nuria salió con sus dos amigas esa tarde. Las dos únicas testigos de su desaparición la relacionan con una furgoneta saliendo a toda velocidad y conducida por un hombre. Eran las 9:10 de la noche en una calle céntrica de Vallecas. Las niñas vieron nada más que estaba hablando con una persona mayor para ellas. Una persona puede ser de 30, 35 años. Entonces la avisaron, la llamaron, ella no les hizo caso, vamos, y fueron a avisar a la madre de una de las niñas. Cuando volvieron,
Nada más que vieron un vehículo salir bastante deprisa. Los padres de Nuria denunciaron su desaparición esa misma noche, después de buscarla las primeras horas. Al margen de la policía, la familia se pone en contacto con radioaficionados de la banda ciudadana, que ya en otras ocasiones han devuelto a su casa niños perdidos o que simplemente salieron a ver mundo. Hacemos eco de este comunicado que venía de Vallecas y nosotros lo que seguimos pasándolo a través de las ondas y al mismo tiempo los que vamos en coches pues vamos mirando a ver si vemos una niña con esas características. Nos fallamos gente, hemos llamado a programas para que dieran la descripción y sí, te llama gente que le ha pasado lo mismo. Dos chicas que han desaparecido ahora también hará un mes o así que, por cierto, ya han vuelto a casa, eran chicas ya mayores que se habían escapado. Y sí, conoces a gente y bueno, la verdad que en casos así ves que hay gente que colabora, no lo sé, que te ves que hay gente mejor de lo que tú te pensabas, ¿no? Ya fuimos a casa de su madre y nos dio una fotografía y fuimos por todo Vallecas preguntando a ver si la conocían. Muchas de las chicas de clase pues pidieron una foto a su madre y fueron preguntando por ahí y tal, pero vamos que no sacaron nada. A sus 14 años, Nuria representa más edad. Mide 1,74 m, tiene el pelo castaño y largo y los ojos verdes. Una niña de la que todos destacan que es muy guapa, hasta el punto de querer ser modelo. La niña es una niña muy alegre, siempre está gastando bromas y, no sé, luego le gusta mucho por bailar y quiere ser modelo y siempre se está disfrazando. No sé, luego es una niña muy alta también y, no sé, aparenta más edad también de la que tiene. Ay, es guapísima. Yo le decía que tenía que ser modelo y me decía, pero yo no sé cómo se anda. Y le decía, tú tienes que andar así. Y le enseñaba a andar así. Pero iba como modelo porque era alta, tenía un cuerpo muy bien y era guapísima de cara. Y luego la mirada, siempre estaba muy guapa. Muy sociable, era muy guapa, iba muy bien vestida, iba pintada también, se arreglaba bastante, no sé. Los niños, los amigos de Nuria y sus compañeros de clase, resultan en este caso testigos fundamentales, como en la mayor parte de los casos de desaparición. Comentarios ingenuos se mezclan con datos claves para investigar el paradero de los menores, muchas veces alineados con mentiras y con miedo. Sus amigas Gema y Rosario fueron las últimas personas que vieron a Nuria. Gema ni siquiera ha hablado con la policía y la versión de Rosario despierta dudas a los investigadores. ¿Conocía Nuria al conductor de la furgoneta? En este caso, como en otros muchos, es posible que los niños callen por un falso intento de proteger a su amigo. Su testimonio, sin embargo, da a conocer facetas que su familia puede desconocer. Eso es lo que firmaba Nuria. En plena adolescencia, el comportamiento de los niños cuando salen con su pandilla puede sorprender a sus propios padres. No, novios no tenía, salían chicos y chicas y todo esto, pero vamos, novio, no, que nosotros sepamos, vamos, no. Incluso ya te digo, incluso los fines de semana, ella se venía con nosotros y nos íbamos al campo, nos íbamos a cualquier sitio, ella se venía con nosotros. Y luego, bueno, pues los días de diario y tal, pues sí, hacía la tarea y tal, y luego se iba a dar una vuelta y a las 9 estaba aquí en casa. Yo con ella los fines de semana no salía mucho porque ella se iba por el centro, por ahí, pero yo no. Después a lo mejor salíamos a dar una vuelta por aquí. Yo salía con mucha gente porque ella conocía a mucha gente. Y vamos. Yo no conocía así con quién se iba, ¿no? Pero vamos. Ella salía con chicos y ella me contaba todo, pero no. En ese momento no sé si está saliendo con alguno. Salía con, no sé, con uno que llamamos largo. Fuga o secuestro, las causas por las que un niño se va de casa son determinantes también a la hora de la investigación. En la mayor parte de los casos se trata de malos tratos o de problemas de fracaso escolar. No hacen falta grandes palizas para que un niño se sienta maltratado, como no hacen falta grandes castigos para que un niño tema llegar a casa con varios suspensos. Si hay alguna razón para la huida, la desaparición de un menor se considera, por lo menos en principio, una fuga. Ella tenía un problema grande con las notas, le habían quedado 4 asignaturas en junio y a nosotros nos había dicho que le habían quedado 2 nada más. Y pienso que
que ella tenía un problema bastante grande, vamos, no para nosotros, que lo vemos muy bueno, pero para una mente de 14 años pienso que veía todo el mundo ahí, ¿no? Ella falsificó las notas, ¿no? Y bueno, pues entonces creía, pues si su padre le iba a regañar o algo. Ella anteriormente me había dicho que se quería escapar de casa para las notas y yo dije que no hiciera esa tontería. Y después al día siguiente pues desapareció. No, la misma tarde que la arrastraron. Vino a hablar conmigo y dijo que estaba bastante preocupada, que... El viejo Papa Pablo, que los recibe, un culto renacentista, de vuelta de muchas cosas, se siente rejuvenecer conversando con estos jóvenes universitarios, tan letrados como idealistas, al borde mismo de la utopía.